siempre se dice que los que más paran son los docentes públicos, no los privados. Y a la hora de medir la adhesión, generalmente en los colegios privados, que es donde los padres pagan una cuota, los docentes van y hay clases, no digo normal, pero con más acatamiento que en la UPC, ¿verdad o mentira? Sí, no, esto realmente es hay una analogía y hay una diferencia al mismo tiempo. O sea, la escuela pública y la escuela privada tienen la analogía de que los docentes inclusive comparten los dos ámbitos, ¿no? Hay docentes de escuela privada que trabajan en pública y hay docentes de escuela pública que trabajan en escuelas de gestión privada, pero que también son públicas, ¿sí? Ahora, el tema puntual de los días de paro, creo que por ahí tiene más incidencia en la escuela oficial o pública, debido a que el patrón está más lejos. En la escuela privada, el representante legal, el dueño de la institución, la comisión de padres que conduce el colegio o el representante legal está más cerca y por ahí se generan algunas cuestiones que son hasta un poco más de violencia en cuanto a decir, a tratar de sostener la no adhesión a los paros de los docentes, entendiendo que el colegio así gana marketing o gana chapa de mejor colegio cuando menos días de paro se tienen, ¿no? Esto sería un tema para debatir largamente, si la calidad educativa pasa o no por la cantidad de días de clase que tienen los alumnos. Bueno, también pasa por la cantidad de días. También, no, seguramente también pasa por la cantidad de días. Pero si uno hace una alusión a la cantidad de días de paro que venimos realizando o que se han llevado a cabo en los últimos años, no superan los 3, 4 días de paro a lo largo de todo el año y en los 180 días restantes del calendario escolar se podrían estar dando soluciones y no se terminan dando y llegamos a marzo, como vos decías en la introducción, de nuevo con el collar apretando el cuello del perro y sin haber solucionado esta utopía que vos decías, que el comienzo de clase sea lo más normal posible. Un comienzo de clase no va a ser normal en los últimos tiempos y no lo va a poder seguir siendo, puesto que tenemos docentes bajo la línea de la pobreza. O sea, hay que hablar claramente. Una maestra de grado inicial lo está cobrando 15.000 pesos. Un maestro, un profesor de 15 horas cada está cobrando 10.000 pesos un profesor inicial. Un maestro de ramo especial, el profe de educación física, la maestra de plástica, ronda los 13.000 pesos un inicial. Entonces, me parece que ponerle el salario docente al paro o el paro adelante del salario docente, creo que estaríamos como sociedad cometiendo un grave error, que es poner el carro adelante del caballo y sin que nadie tire de él. Creo que para esto tenemos que trabajar en forma coordinada como sociedad para mejorar esto, ¿no? Me parece un gran punto que estás planteando porque hablaría de cierta madurez de la clase política dirigente, presidentes, gobernadores, intendentes, y de la clase dirigente sindical o gremial, que por una vez digan, bueno, este es el tema más importante, que los chicos estén en el aula, que empiecen y que tengan 180 días de clase, y esta es la agenda que vamos a ir trabajando, dialogando y tratando de solucionar. Así es. Nosotros en SADOP decidimos... ¿Pero eso es imposible? Yo creo que no es imposible. Yo creo que hay que tener sensatez en esto, ¿no? Y en esto la sensatez, como siempre lo sabemos y lo manejamos, la sensatez parte también un poco de dar el ejemplo desde arriba hacia abajo. A ver, un gobierno nacional que en vez de fomentar el diálogo, corta diálogo a través del decreto 52, limitando la paritaria docente, diciendo que esta paritaria que se venía llevando a cabo y menoscabando derechos, bueno, creo que eso quita y desalienta los diálogos, ¿sí? Nosotros, ayer el Sindicato Argentino de Docentes Privados paró en todo el país por una cuestión muy clara y muy puntual. El SADOP ha sido excluido de la paritaria nacional. El SADOP, como docentes privados, ha sido excluido del ámbito paritario. El gobierno nacional ha cometido una atrocidad legal con el decreto 52, limitando primero la participación y desconociendo las leyes vigentes. El decreto 52 modifica, los otros días hablaba con un asesor letrado, mira, creo que algo así como, no te quiero decir una pavada, pero más de 50 normas, ¿sí? Entonces, cuando el gobierno nacional emite un decreto en mediados de enero, el 17 de enero para ser más preciso, en el cual cambia las reglas de juego en el panorama educativo argentino, entonces estamos diciendo que los interlocutores o los que deberíamos estar sentados, arrancamos con el pie izquierdo. Arrancamos con el pie izquierdo porque te están menoscabando,
te están trabando y te están limitando y hasta en cierta manera te están desconociendo derechos. La paritaria nacional es un ámbito para todos los docentes. Claro, bueno, podemos hablar también largo y tendido de la paritaria nacional porque también es cierto, y hay que decirlo, que este gobierno fijó un mínimo vital y móvil para los docentes que está 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, cosa de garantizarle ese piso teniendo en cuenta o pensando en docentes de Catamarca, de Formosa, que no tienen la posibilidad de los docentes de Córdoba o de Santa Fe. Pero eso no es este gobierno, los gobiernos nacionales. Sí, los gobiernos nacionales, a ver, el Estado Nacional no puede decir que no tiene docentes a cargo. Esto es una gran falacia que desde el Ministerio de Educación Nacional se le plantea a la gente común. ¿Pero y cómo? Diciendo, ¿No son docentes de la provincia que los paga la provincia? Los paga la provincia y entonces ¿cuál es el rol del Estado Nacional? El Estado Nacional, a través del Consejo Federal de Educación, rige los destinos educativos de este país. El gobierno nacional tiene, a su vez, una parte fundamental en el salario docente, que es el incentivo docente y que es, a su vez, los bonificaciones por material didáctico que se han ido agregando en el 2016, en la última paritaria formal que se tuvo, el incentivo docente, y el año pasado alguna corrección por material didáctico. O sea, el Estado Nacional no puede desconocer que es parte del sistema educativo. Ahora, ¿y por qué crees que Macri o este gobierno decide terminar con la paritaria nacional y que los docentes se arreglen en cada provincia? ¿Cuál sería el problema de eso? Yo creo que el problema de eso es que estamos poniendo un plano de desigualdad a los docentes de las 24 jurisdicciones. Es muy simple, no puede haber docentes de primera, de segunda y de tercera cuando el Estado Nacional se desligue de esos docentes y deje al Estado provincial con más o menos recursos negociando una paritaria. ¿Qué es lo que debería haber en este país, que lo hubo en un determinado momento, independientemente del signo político y de quién estuviera en el gobierno? Es un salario mínimo garantizado. No hablo del mínimo salarial. Bueno, por eso está. No, sí, pero vos me estás hablando de un mínimo garantizado sobre el salario mínimo vital y móvil del 20%, lo cual estamos hablando de docentes con 12.000 pesos. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto hablamos para ser pobres? Ese es el mínimo que garantiza la nación, a partir del cual uno supone que Formosa, Catamarca le dan, como pasa en Córdoba, un salario superior. Porque quiero dejarlo claro. No soy partidario de que un docente cobre 12 lucas ni que ese sea el salario de un docente. Sí, no, un salario docente hoy en día, bajo ningún concepto puede estar en los 12.000 pesos. No, en eso coincidimos. Lo que digo es, ¿cuál sería la tarea, eso es lo que te quería preguntar, del gobierno nacional, si total están los gobiernos provinciales? Y yo creo que el gobierno nacional lo que tiene que hacer es, primero continuar con una política de negociación. Si vos le sacás a esta paritaria federal, primero un integrante que es el SADOP, los docentes privados, que ni más ni menos cobramos como mínimo con lo que cobra el Estado, el docente estatal. Y lo que dice la resolución nueva, el decreto nuevo, es que nos tenemos que regir por ese encuentro macro que hay a nivel nacional entre los gremios estatales, y que eso a los docentes privados condiciona salario, condiciona condiciones y medio ambiente de trabajo. O sea, cuando decimos que un gremio mayoritario que también está que estaba en la paritaria federal con personería gremial nacional en las 24 jurisdicciones para representar a los docentes privados, estás dejando y mandándolo a negociar con los empleadores, solamente con los empleadores, cuando en 2 años la Comisión Nacional de la Docencia Privada no funciona. Entiendo. ¿Qué te parece el 15%, que me imagino que está a punto de cerrar, que UPC ya ha dado indicio de que acepta el 15% con cláusula gatillo para este año? Bueno, el 15% es... Recordemos dónde viene. El 15% viene de que ya nos dijeron que no iban a poder cumplir la meta del 11 y que era el 15. ¿Sí? Bueno, entonces el 15% está atado a, digamos, cierta suspicacia que podríamos decir que no sabemos. Cuando consultamos a especialistas privados hablan del 20, del 21, hasta algunos se animan a decir 25. El año pasado nos dijeron 17 y terminamos en 24. ¿Qué creo? Creo que va a terminar siendo insuficiente. Creo que por ahí las cláusulas gatillos pueden llegar a funcionar, pero la cláusula gatillo lo que va a hacer, y lo que ha logrado en el tiempo, va a ser que siempre corramos de atrás, ¿sí? Porque si la cláusula gatillo me va a empezar a accionar a los 4 meses de empezado a cobrar el aumento, lo que está haciendo es que me estoy comiendo de a poco el poder adquisitivo de los trabajadores. Recordemos, el acuerdo del 2016 fue del 30 y pico %, la inflación del 40%. El año pasado anduvo ahí parda con el 1,5% de la cláusula gatillo.
¿Qué es lo que yo te quiero decir? Cuando vos hablas en un global de los últimos 2 años, hablas de 60, 65% incremento de un salario docente en total contra una inflación de pasada del 70%. O sea, ustedes siguen sosteniendo que pierden con la inflación. Seguimos perdiendo, perdiendo. A pesar de que el INDEC el año pasado dijo 2017, los salarios le ganaron 4%, salarios registrados le ganaron por 4 puntos a la inflación. En el salario docente, el año pasado se salió 1 punto por encima de la inflación, 1 punto, recuperando parte del 2016, que fueron 7 puntos en contra. La última, Gustavo. Me parece que es un deseo de Macri y de todo gobierno de no discutir inflaciones pasadas, sino de lograr girar y que se discuta la inflación futura de este año. ¿Estamos en esa instancia donde estamos discutiendo inflaciones futuras o todavía reclaman para atrás? Yo creo que el gobierno está tratando de poner, y está cometiendo un grave error, ¿no?, en poner la inflación en manos de los trabajadores. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Acá se está presionando a que haya, por ejemplo, los conflictos de las jurisdicciones están cerrando al 15 y no quieren cerrar con cláusula gatillo, etcétera, etcétera, porque eso dispara la inflación. Ahora, si el gobierno nacional, el gran problema que está teniendo hoy es que no puede con algunos indicadores macroeconómicos manejar la inflación y está tratando de ponerle un cepo al 15% al salario de todos los trabajadores, no solo de los docentes, de todos los trabajadores, con lo cual parece ser que los culpables o lo malo de la película seríamos los trabajadores por pretender ganarle a la inflación que hoy está planteada, según el gobierno, en un 15%.